Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están, chicas, chicos? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes, Ángel. ¿Todos bien? Sí, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Pues ya, ¿cómo se llama? Hoy tenemos a las 5. Ya me estoy perdiendo, Manuel. Hoy a las 5, ¿no? De 5 a 7, ¿verdad? Así es, profe, hoy a las 5 de 5. Y Ajá, el de 5 a 7. viernes, ¿a qué hora? Ajá. El viernes probablemente vamos a tener de 2 a 4 porque aún no me manda mensaje el maestro de biología, entonces yo creo que no vamos a tener clases con él todavía esta semana, profe. Por eso es Entonces que el viernes tendríamos a las 2. así es, se podría recorrer la hora. Ok, ok. Bien, Manuel. Está bien, no hay problema. Ya me avisas cuando haya cambios, ¿no? Sí, profe, yo le estaré avisando cualquier cambio. Pero entonces el viernes que nos vemos a las 2, ¿verdad? Así es, a las 2, profe. Ok, gracias, Manuel. A usted. Bueno, chicos, voy a... Sí, perdón. Nada, Perdón, profe. perdón. No, de nada. De nada. Bueno, entonces, voy a continuar con la segunda ley de la termodinámica, este, para analizar los modelos matemáticos que explican la segunda ley, es decir, que explican, que explican a la función de estado denominada entropía o grado de desorden de los sistemas. Entonces, les voy a compartir el material correspondiente, ¿sale? Estamos en la segunda ley y estamos en los fundamentos de la segunda ley. Y ya teníamos un avance, ¿no? Revisado, me parece que hasta la diapositiva 5, si no mal recuerdo, ¿no? Jefe, por aquí, ¿verdad? Nos quedamos, vimos, Así es. bueno, vamos a hacer un escaneado así rápido. Entonces, bueno, para iniciar nuestra segunda ley, recordamos algunos principios fundamentales de la primera ley. Pudimos ver que el flujo de calor siempre es desde la temperatura más elevada a la más baja, y el hecho de que todos los procesos tienden al equilibrio o en la dirección que conduzca al equilibrio. Esto es tanto para los procesos físicos, químicos y biológicos. Son dos principios fundamentales de la primera ley, ¿no? Y en base a eso, o tomando en cuenta esos principios, pues la segunda ley establece el principio de entropía, que tiene mucho que ver con el trabajo y el calor que se absorbe o se desprende por los sistemas. Entonces, es aquí donde podemos ver que debe haber una relación entre la entropía y la primera ley. Bien, entonces Clausius y Lord Kelvin establecen que la entropía como función de estado depende de un estado final y un estado inicial. Como función de estado. Así podríamos definir al grado de desorden de los sistemas o entropía. Bien, entonces ya establecemos nuestra incremento o cambio entrópico a partir de un estado inicial y un estado final, ¿no? Después pudimos ver rápidamente la ecuación general de entropía, que no es más que una diferencial, ¿no? Es una diferencial de entropía que es función de una diferencial de calor y una temperatura. Pero quiero aclarar que esta expresión general hace mención primeramente para proceso isotérmico y solo será una temperatura, ¿verdad? Es decir, la temperatura será constante. Entonces, y en automático, el incremento de energía interna será igual a 0, puesto que el proceso es isotérmico o de temperatura constante, ¿verdad? Bien, recuerden entonces, esta diferencial de entropía
considera en primera instancia a una diferencial de calor y a una temperatura constante, una sola. Por eso no tenemos aquí ni T subíndice 1 ni T subíndice 2, solo tenemos una T. Algo va a pasar cuando haya un efecto de temperatura, es decir, cuando el sistema no sea isotérmico. Algo va a pasar, todavía lo vamos a ver, ¿no? Ahora, bien, en base a esta ecuación diferencial, podemos ver que si esta Q reversible es positiva, entonces la delta S será positiva. Y eso nos indicará, bueno, cuando la Q es positiva, nos indica que el sistema absorbe calor. Vean cómo la interpretación cambia ahora. Cuando la Q es positiva, la delta S es positiva, ¿verdad? ¿Y qué nos indica que la delta S sea positiva? Bueno, que el sistema procede con un mayor grado de desorden o disminución del orden del sistema. En este caso, las expansiones de los gases siempre irán acompañadas de un incremento de entropía o grado de desorden. Esto habla de que el universo que se encuentra en constante expansión, pues tiene un alto grado de desorden, ¿ok? Y el otro caso es que si Q es negativo, nos indica que el sistema es exotérmico, que es calor desprendido. En consecuencia, vean, ese signo negativo, lo voy a poner, la flecha, ese signo negativo, al dividirse entre T positiva, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que la delta S será positiva, digo negativa. Es decir, menos entre más es menos. ¿Y qué nos va a indicar este incremento en el grado de desorden negativo? O también conocido como decremento de entropía. ¿Qué nos va a indicar este signo negativo? Menor desorden o mayor estabilidad de la reacción, si queremos verlo en una reacción química. Cuando nuestra delta S es negativa, es decir, tenemos menos desorden. Es decir, la reacción es más estable. ¿Ok? Y esto quiere decir que nuestra reacción no se realizará con mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque para que una reacción se lleve a cabo, debe ser un sistema inestable, un sistema reactivo, como en el caso de los combustibles que al primer chispazo reaccionan violentamente, ¿no? Porque son sistemas gaseosos muy inestables. Entonces, este signo de Q nos va a definir el signo de la entropía. Y nosotros ya sabemos qué quiere decir una Q positiva y qué quiere decir una Q negativa. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien, es bien importante. Son pocas diapositivas, pero esto, por favor, quiero que quede muy claro. Si hay alguna duda, lo atiendo, por favor. Lo atiendo con mucho gusto. ¿Sale? ¿Sí, chicos? Yo tengo una duda, profe. Sí, Carlos, adelante, Carlos. Es más, una duda más teórica. ¿Esto qué significa que la ¿Mande? Q sea reversible? ¿Perdón? Es más, una duda teórica. Exactamente qué significa que la Q sea reversible. Que el sistema está en equilibrio. Cuando tú veas el término reversibilidad es que el sistema está en equilibrio. Y muy probablemente esa Q, Carlos, me va a representar un trabajo aprovechable. Es decir, no se va a desarrollar trabajo en ninguna dirección. El sistema estará en equilibrio, estará exactamente balanceado. Y entonces, cualquier cantidad de calor que pudiera tener ese sistema representará un trabajo aprovechable máximo. Ahorita lo vamos a ver, Carlos, de manera matemática, ¿sale? Gracias. De hecho, no pierdan de vista, por favor, está. No pierdan de vista esta. Miren, no voy a ir rápido, ¿eh? Se los juro, no voy a ir rápido, pero no pierdan de vista esa ecuación diferencial, por favor, no se me pierdan tan rápidamente, ¿ok? Tengan presente esta diapositiva y la anterior, esta también.
No les pido mucho, solo que tengan presentes estas dos ecuaciones. Por favor. Ahorita comenta Carlos. Bueno, ya lo comenté teóricamente. Ahorita lo vamos a ver ya en el lenguaje matemático. Pero es importante estas preguntas. Ahorita él me pregunta esto. Me espero cuando veamos el modelo matemático y ahí lo va a terminar de entender. Estoy casi seguro. Entonces, pero no pierdan de vista estas ecuaciones, por favor. ¿Sale? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Es decir, ahondando un poquito, Carlos, en los cambios isotérmicos, ¿cuántas temperaturas tenemos? Vamos a ahondar un poquito en esto que nos pregunta Carlos. ¿Cuántas temperaturas tenemos en nuestra expresión diferencial en un proceso isotérmico? Ya le puse una flecha, Carlos. Solo una, porque es constante. Solo una. Muy bien, ¿por qué? Porque va a ser constante. Eso, mero. Esa es la respuesta. No hay más respuestas. Si la temperatura va a ser constante, no podemos tener más de una. Solo una, como dice su compañero. Dice, en los cambios isotérmicos y a la vez reversibles, es decir, en equilibrio, Carlos, esta diferencial de Q es una Q reversible. ¿En qué momento? A ver, vamos a hacer, no es nada más para Carlos. Carlos nos está dando la pauta para que podamos entender esta expresión. ¿En qué momento? Vean, no pierdan de vista. Acá tengo una diferencial de Q y resulta que aquí tengo una Q. ¿En qué momento esta diferencial de Q se transformó en una Q? Asimismo, ¿en qué momento esta diferencial de entropía se transforma en un incremento de entropía? ¿Alguien lo sabe? Vean, voy a ponerle una flecha. Acá está. Vean, algo pasó ahí, que yo no se los escribí y no me han preguntado por qué. Al integrarse. Muy bien, Carlos. Al integrarse la diferencial de entropía, obtenemos un cambio entrópico. ¿Y la diferencial de Q en qué momento se transforma en Q? Carlos. Pues igual, Igual al al integrar toda la integrarse, ecuación. al integrar toda la ecuación, si integramos el primer término, tenemos que integrar ¿qué? El segundo, ¿no? A ver, ahora, en el segundo término, ¿por qué no integramos la temperatura? ¿Quién me quiere decir? A ver, Ángel. ¿Por qué no integro la temperatura en la ecuación de diferencial de entropía? ¿Ángel? ¿Está Ángel? Creo que no se encuentra con nosotros Ángel. O bueno, Estefanía. ¿Por qué no integro la temperatura? No es porque es una constante. Y entonces, ¿qué pasa con la temperatura al integrarse? Pues puede variar la temperatura, ¿no, profe? No, es constante. Ya lo dijo Sí, Carlos. si es constante no Ajá. cambia, es única. Ah, ok. Exacto, muy bien, Carlos. ¿Y qué pasaría, Estefanía? Muy bien, Estefanía. Voy a aprovechar que escucho tu voz. ¿Qué pasaría si es constante, Estefanía? A ver. Para todos, ¿eh? No nada más Estefanía y Carlos, ¿eh? ¿Qué pasaría si la temperatura es constante en el proceso de integración? A ver, ¿quién me dice? ¿De Dani?
Sí, pasaría en el profe. proceso de, ¿qué pasaría en el proceso de integración con la temperatura, Dani? A ver, ¿quién me dice? ¿Karime? ¿Sí les llega el sonido, chicos? Sí, profe, Sí, yo sí lo profe. escucho bien. Sí, profe. Profe. A veces pienso que no les llega el sonido porque no oigo, no los oigo. ¿Qué pasaría con la temperatura dulce cuando se lleve a cabo el proceso de integración? Porque aquí se llevó a cabo, ¿eh? Acá no lo hice, pero ya hubo una integración, ya nos dijo Carlos, ¿no? La diferencial de S se transforma en incremento de S cuando se integre la expresión. Y en el caso de la temperatura, ¿qué pasaría con la integración? ¿Dulce? No sé. Pues saldría fuera de la integral, ¿verdad? Si es una constante, sale fuera de la integral. ¿Y qué nos queda? Pues al integrar la diferencial de Q, nos queda Q. Y nos queda sobre de T, porque T es una constante, ¿verdad? Bueno, eso es importante porque esto que ven ustedes acá, Carlos preguntaba qué significa la Q reversible. Ahorita van a ver, esto me lo voy a llevar a una modelación matemática. Ahorita lo van a ver. Bueno, ya vimos el signo. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esto ya lo habíamos visto en la última clase. Y entonces establecimos que vean, todo proceso natural todo proceso natural, estableció Clausius, todo proceso natural se verifica con un incremento entrópico. Es decir, parece ser que todo se dirige hacia la expansión, hacia el desorden, y que la dirección del cambio es aquella que conduce a tal aumento de entropía. Clausius concluyó, la energía, vean acá un poquito lo que hablamos desde un principio cuando nos conocimos en el curso, la energía del universo es constante y su entropía tiende a un máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el universo se está expandiendo, aumentando su grado de desorden. Un grado de desorden que yo no sé a quién se le ocurrió tanto modelo matemático para explicar este concepto de desorden, pero esto ha generado otras controversias cuando decimos que el desorden también es sinónimo de confusión. Cuando hablamos de desorden, hablamos de confusión. Por ejemplo, ahora que estuvieron aplicando la vacuna del coronavirus, había mucho desorden, mucha confusión. Es un caos, ¿no? Decían algunos, esto es un caos porque no saben ni cómo organizar a esta gente que se quiere vacunar. Bueno, ahí la entropía era muy elevada, ¿no? Y estos términos, desorden, caos, confusión o entropía, que son sinónimos, son la plataforma de una disciplina muy importante que se denomina mecánica estadística. Por ejemplo, en la física nuclear hay mucha mecánica estadística. Albert Einstein incorporó la entropía a sus estudios de mecánica estadística en sus últimos años de vida. Entonces, la entropía da lugar, por ejemplo, a la teoría del caos, ¿no? Que inclusive atienden en algún momento los economistas, ¿no? Porque el caos se da hasta en la economía, ¿no? Cuando una relación de variables macro o microeconómicas no están estabilizadas, quiere decir que hay un desorden o una confusión o un caos, ¿no? Económico. Entonces, vean cómo este término está en todos lados, solo que a veces no lo queremos, no le queremos hacer el caso, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno,
Entonces, esto es lo que estamos estudiando, chicos, y vamos a ver ahora, en base a todo lo que ya hemos estudiado de la primera ley, vamos a ver qué pasaría con la entropía o la variación entrópica de nuestros sistemas, cómo se comporta, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ya estamos ubicados en el camión adecuado? Anel, Mande, profe. ¿ya estamos ubicados en el canal adecuado? ¿O todavía no te quieres subir al camión, Anel? Sí, todavía como me quedan dudas, pero con los ejercicios que nos está dejando, como que estoy practicando poco a poco. Ay, ¿Cómo te perdón. fue con las integrales? Sí, se me complicó un poquito, pero creo que sí. Oigan. Bueno, oigan, a propósito, chicos, bueno, a más tardar el viernes, les mando, por favor, la resolución de sus integrales, ¿les parece? Sí, Profe, profe. Está bien. gracias. Muchas No, Sí, gracias. profe, está bien. la verdad es que no las he resuelto, las voy a resolver entre hoy y mañana, y el viernes a más tardar les mando cómo debieron haberse hecho para que las comparen con sus resoluciones, ¿les parece? Ustedes mismos van a saber qué fue lo que hicieron bien y qué es lo que fue lo que hicieron mal. ¿Sale? Sale, profe. Sale, profe. Y yo Gracias, el profe. viernes... Profe, nada más una duda. Si sus resultados varían con los nuestros por décimas, ¿lo tomamos como buena o como mala? Claro, claro, porque puede ser que sea un error de truncamiento. Es decir, eh, yo les siempre por eso les pido 2 unidades para que podamos coincidir. Entonces, ¿cómo se llama? Si los resultados tienen una variación mínima, no se apuren. Eh, Cuando la variación es muy significativa, entonces procedan a hacer una comparación de su proceso con el que yo les voy a mandar para que se den cuenta dónde pudieron haber cometido un error, ¿no? Yo también puedo cometer errores, ¿eh? Soy humano. Y si cometo algún error, háganmelo saber, por favor. ¿Sale? Sale, profe. Bueno, el viernes yo les mando, yo les voy a mandar el archivo se los voy a subir ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp y ahí ustedes lo bajan, lo ven y comparan con lo que me enviaron, ¿ok? ¿Sale? Sale, profe. Bueno, Sí, profe, está bien. bueno, entonces ahora, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ver cómo se modela la variación de entropía en nuestros sistemas. Cuando digo sistemas, hablo en términos generales, es decir, puede ser un sistema físico o un fenómeno físico, puede ser un fenómeno químico, es decir, uno que involucre transferencia de materia, una reacción química, pues, o puede ser un sistema biológico, ¿eh? Entonces, aquí no hay diferencias. Si somos capaces de medir estas variables, no hay ninguna razón por la cual no podamos resolver un problema, ya sea físico, químico o biológico. O sea estos postulados o esta modelación de entropía vale para todo. ¿Ok? Vale para todo. Lo mismo para un biólogo, para un químico o para un ingeniero químico como yo. Vale para todo, ¿ok? Bien, entonces, bueno, ¿cómo es la variación de entropía en los sistemas o variación entrópica en los sistemas? Dice, vean, no se me pierdan, por favor. Solo quiero que me pongan atención estas 2 diapositivas que nos faltan y no se me pierdan. Dice, el cambio diferencial entrópico experimentado por un sistema en sí durante un proceso puede deducirse de las siguientes ecuaciones. Atención, atención. A partir de la primera ley, ¿cuál es nuestra primera ley? Delta E es igual a Q menos W. Tenemos, fíjense bien lo que estoy haciendo, ¿eh?
como estoy estudiando el cambio diferencial entrópico, entonces la primera ley la voy a expresar en una forma diferencial. ¿Cuál sería esa forma diferencial? Que la diferencial de E, o la diferencial de la energía interna, es igual a la diferencial de Q menos la diferencial de W. Que sería exactamente esto, solo que despejando la diferencial de Q. Es decir, la diferencial de Q, ¿a qué sería igual? Si despejamos. Bueno, lo único que tenemos que hacer es esta menos W, pasarla al primer término como más W. Pero como estamos expresando nuestra primera ley en una forma o en un modelo diferencial, entonces la diferencial de Q será igual a la diferencial de energía interna más la diferencial de W. ¿Están de acuerdo con lo que hice? ¿O tienen alguna duda? No, yo no tengo dudas, profe. Seguimos entonces. Pero, la diferencial de W, ¿a qué es igual? Bueno, ¿el trabajo qué es? Es un trabajo presión, volumen. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, es decir, W es igual a P incremento de B, cuando la presión es constante. Entonces, la diferencial de W, este trabajo que estoy ahora señalando con esta flecha, que voy a quitarla para poner una nueva. Acá la voy a poner. Vean, esta diferencial de W la voy a poner. Es esta diferencial de W. Acá está. ¿Ok? Esta diferencial de W, ¿a qué es igual? Pues a la presión por la diferencial de volumen. Es decir, el trabajo es un trabajo presión-volumen. Trabajo presión-volumen. Sí se acuerdan de esta expresión, ¿verdad? W es igual a P incremento de B cuando la presión es constante. Bueno, en forma diferencial no sería W, sería dW. Y no sería incremento de B, sino sería diferencial de B. ¿Por qué no tenemos diferencial de P? Alan, ¿por qué no tenemos diferencial de P en esta expresión que estoy sombreando? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué la diferencial de W y también la diferencial de B? ¿Y por qué no diferencial de P? Alan. Alan. Creo que no está, ¿verdad? Alan. ¿Estás o no estás? Creo que no está. Veamos. Bueno, Alicia. ¿Se encuentra Alicia? Sí, profe. ¿Por qué no tenemos diferencial de P, Alicia? ¿Por qué crees que no tenemos diferencial de P? No te preocupes en que si lo que vas a contestar es correcto o no. Dime lo que piensas. ¿Por qué crees que la presión no está representado como una diferencial de P? Alicia. ¿Por qué no tenemos diferencial de P? A ver. ¿Eh? ¿Alguien sabe por qué no tenemos diferencial ¿No es de porque la P? presión es constante? Muy bien. Es por eso. Si la presión es constante, ¿cuánto vale la diferencial de P, Alicia? Por un momento piensen que esta es una pregunta del examen. Vale 0. Vale 0. En un sistema isobárico, la diferencial de P es igual a 0. ¿Sí, Alicia? ¿Entendiste? Alicia. ¿Entendiste eso? Más o menos, profe.
A ver, Cabrera, tú lo dijiste, ¿verdad, Cabrera? Sí, profe. Explícale a tu compañera por qué la diferencial de P vale 0. Porque no, como no hay dos presiones, no puede sacar una diferencial. Eso, mero. Ahora sí, Alicia. Sí, profe. No hay dos presiones. Lo que dice Cabrera es cierto. Si no hay dos presiones, ¿cómo vas a sacar una diferencia de presiones? ¿O no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cuántas presiones necesitas tener para sacar una diferencia de presiones, Alicia? ¿Dos? Por lo menos. Si tienes 5, hay diferenciales. Bueno, que no sean iguales, porque de nada sirve que tengas 2 presiones y estas sean iguales, o que tengas 20 presiones y estas sean iguales. Si las presiones son iguales, así tengas 100 presiones, la presión es constante, y como dice Cabrera, la diferencial de P es igual a 0. ¿Sí, Alicia? Sí, profe. Bueno, para los demás es igual la misma, la reflexión es para todos, no nada más para Alicia, ¿eh? Bien, gracias, Cabrera. Por la expresión, mira, ahora vamos a ver, miren, vamos a continuar. Vamos a continuar. Miren, vamos a continuar. Por la expresión general de entropía, esta es la que vimos al inicio. Por eso les dije, no la pierdan de vista. No la pierdan, miren. Esta es la expresión general de entropía. ds es igual a dq sobre t. Entonces, ahora aquí ya la vamos a retomar. Entonces, dice, por la expresión general de entropía, ds es igual a dq sobre t. Tenemos que la dq, ¿a qué es igual? Esta dq, despejando de la expresión general de entropía, será igual a t diferencial de s. Y vean, esta dq es la que tenemos en la forma diferencial de la primera ley. Vean, entonces ya tenemos la dq y la dw que va a ser igual P diferencial de B. ¿Y cuánto vale la delta E en este caso? Bueno, más adelante veremos que se va a hacer 0 en virtud de que el proceso sea isotérmico. Pero bueno, ya vieron, ¿verdad? La diferencial de W de la primera ley ya se hizo P diferencial de B. Y la diferencial de Q a partir de la expresión general de entropía es igual a T de S. Entonces, si sustituimos en la forma diferencial de la primera ley, vean a qué es igual dq. dq será igual a T de S. Aquí está. ¿A qué es, bueno, ¿a qué es igual esto? A la diferencial de E, que está aquí, y más dw, perdón, más la diferencial de W. ¿Y a qué es igual la diferencial de W? Es igual a P diferencial de B. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Hasta aquí voy. ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo bien. Solo estamos sustituyendo las diferenciales en la forma diferencial de la primera ley. Ya sustituimos la diferencial de W, que tenía la primera ley, y ya sustituimos la diferencial de Q, que también tenía la primera ley. Y vean cómo tenemos una forma diferencial hasta cierto punto distinta a la primera. TdS, es decir, la temperatura por la diferencial de entropía va a ser igual a la diferencial de la energía interna más P diferencial de B. Y ya está tomando forma nuestro modelo de entropía que vamos a obtener. Es decir, es un proceso de modelado, como San Bartolo Coyotepec, que modelan el barro hasta que resulta un jarrón bien bonito, ¿no? Negro. Pero hay un proceso de modelación. Nosotros también estamos modelando, ¿eh? Pero estamos modelando ecuaciones termodinámicas. ¿Sí se entiende? Le estamos dando forma, pues. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Yasmín? profe. ¿Yasmín? Sí, profe. Bueno,
Ahora, ¿qué hacemos? Esta ecuación que hemos obtenido la igualamos a 0. ¿A qué va a ser igual la ecuación entonces? A T de S, este que está positivo pasa a negativo, menos DE, y este que está positivo pasa a negativo, menos P de B. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos nuestra ecuación obtenida de la primera ley que incluye a la entropía igualada a 0. Ya tiene una forma. Ahora, esta forma va a adoptar distintos modelos dependiendo de cómo se esté comportando el sistema. Por ejemplo, si el sistema es isotérmico, ¿cuánto vale la diferencial de E? ¿Karime? 0. 0. La diferencial de E vale 0 cuando el proceso es isotérmico. Entonces, fíjense cuánto vale la diferencial de entropía. La diferencial de entropía valdrá P diferencial de B sobre dt. ¿O no? ¿Sí o no? Revísenlo. Voy a tomar un poco de agua. Tienen 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué onda? ¿Sí está bien? Despejando la profe. ecuación, sí. ¿Sí está bien? ¿Verdad? Vean, ahora aquí, hasta acá estoy, miren. Y esto, vamos a retomar lo que preguntaba mi compañerito hace rato. Creo que era Carlos, ¿no? Carlos decía, ¿qué quiere decir, profe? Que la Q sea reversible. Bueno, Carlos, aquí está. Cuando el proceso es isotérmico, vean, esa Q va a ser P diferencial de B. Es trabajo, pues. Porque la diferencial de energía interna va a ser igual a 0. Entonces, cualquier cambio entrópico dependerá del trabajo que desarrolle el sistema. Y eso dice aquí, miren, chicos. ¿Dónde está? Acá. Vean, miren lo que dice. Vean. Acá está. Lo que significa es que la energía en forma útil, eléctrica, mecánica o química, está organizada y dirigida y puede usarse en realizar un trabajo. Por este motivo, cuando la energía organizada utilizable en la realización de un trabajo se convierte en calor, ¿te acuerdas, Carlos, que decías que era el calor? Q reversible en calor, incrementa el caos o desorden de un sistema o la confusión del mismo. Y por lo tanto, la entropía, que es una medida de esa confusión, debe aumentar. ¿Ustedes creen que debe aumentar? ¿Quién me dice? Un punto más, pues. Tienen 1 minuto. Un punto más para la segunda unidad. ¿Sí debe aumentar? ¿Quién me lo demuestra así, con sus propias palabras, así? 3 palabras. Un punto más. Jefe. ¿Por qué creen que sí debe aumentar la entropía si aumenta el calor y aumenta el trabajo?
porque es directamente proporcional. ¿Dónde es directamente proporcional? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Dijo la temperatura y el trabajo, ¿verdad, profe? No, la entropía y el trabajo, y la entropía y el calor. No, o sea, ajá, usted dijo que se aumentaba la temperatura y el trabajo. No, la temperatura es constante, ya quedamos que estamos en un proceso isotérmico. Pero ¿por qué aumenta la entropía cuando aumenta el calor que se transfiere o el trabajo que desarrolla el sistema? ¿Quién me habló ahorita? ¿Mm? ¿Quién me habló ahorita? Yo, profe. ¿Quién es yo? Antonio. Antonio. Tú dijiste que porque es directamente proporcional. Así es. Es correcto. Solo quiero que me digas por qué. ¿O en dónde? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 2:30? Ah, chale. 2, Profe. 3/4. ¡Ey! No es por lo que cuando aumenta, cuando hay un cambio es debido al experimento, a la diferencial entrópica. A ver, ¿por qué en ambos casos la diferencial de entropía va a aumentar o la entropía, el cambio entrópico va a aumentar? Dímelo en base a lo que estás viendo ahorita. ¿Es Jeff? Sí, profe. A ver, síguele, Jeff. Síguele. A la 1. A las 2. ¿No sería porque es un proceso irreversible? No. 2:30, Jeff. 2, 3/4. ¿Alguien más? Yo diría que es porque al agregar energía, lo que hacemos es que las moléculas vibren más y No, eso no, genera un no, no, mayor no, grado no, de no. desorden. No. Lean las ecuaciones. Las ecuaciones. Acostúmbrense. Pues acá, miren. A ver, todos, Jeff, Carlos, todos. Si DQ es mayor, DS es mayor. Si PDB es mayor, DS es mayor. ¿Por qué en T solo va a ser constante? Va a ser a una sola temperatura. Pero estas dos expresiones diferenciales nos dicen que lo que puede hacer que la diferencial de entropía sea muy grande es Q y PdV, cuando la temperatura es constante, es decir, en procesos isotérmicos, ¿o no? Sí, profe. Bueno, pero les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo tomo mis notas y voy anotando los compañeritos que muy amablemente hacen su reflexión, ¿eh? Aunque no haya puntos dados, pero yo llevo aquí mi lista de quienes entusiastamente participan, aunque no den al clavo, ¿no? Estamos aprendiendo, pero es importante atrevernos a leer las expresiones. Todo lo que yo les pregunto, o todo lo que se escribe como esto, miren, se los acabo de leer acá. Todo esto, si ustedes leen este texto yo no lo inventé, ¿eh? Este texto está referenciado, pues, en algún libro lo leí y lo puse, me gustó. Pues este texto lo explica esto que les acabo de decir. La relación entre la entropía y el calor y la relación entre la entropía y el trabajo.
Solo que necesitan ustedes verlo, pues. No quiero que vean tanto esto. No quiero que se aprendan de memoria este texto. No. Lo que quiero es que se atrevan a leer las ecuaciones. ¿Sí me explico? Jeff, Carlos, Manuel. Sí, profe. Sí, profe, estoy bien. Las chicas, Karime, atrévanse a leer, vean, lean, a ver, DS, ¿qué es DS? Ah, es una división de DQ entre DT. ¿Qué pasaría si yo hago más grande DQ? Ah, pues lo que va a pasar es que muy probablemente DS sea más grande, ¿no? ¿O no? ¿Será cierto esto? Bueno, a ver, voy a poner 10 entre 5. Ahora voy a poner 100 entre 5. ¿Aumenté DQ? No, pues sí, aumenta DS, ¿no? ¿O no? Sí. Pues esa es la relación proporcional. Y de estas ecuaciones surgieron estos textos. Es decir, ¿qué es lo que hacía Willard Gibbs? Pues leer las ecuaciones, establecer las ecuaciones y luego escribir los textos. ¿Me entiende? Ajá. Bueno, ahora, cuando decimos que P es diferencial de B, ¿cómo es la presión? Si decimos P diferencial de B, que después se va a transformar en P incremento de B, ¿cómo se comporta la presión? Igual También constante. sería una constante. Eso, igual constante. Muy bien. Y ya muchas veces hemos hecho esta integral, ¿se acuerdan? Que sacamos la presión fuera, ¿no? Es cuando la presión es constante. Pero si el sistema alcanza el equilibrio, como preguntaba hace rato Carlos, es decir, si el sistema es reversible, esta P, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a N por RT sobre B. Esto es por la ley general del estado gaseoso. Vean, esto en alguna ocasión fue parte del caso número 8 de la primera ley y así obtuvimos las ecuaciones o los modelos cuando los sistemas alcanzaban el equilibrio. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, esta presión que define al trabajo ya no es cualquier presión, es la presión obtenida de la ley general del estado gaseoso, nRT sobre B. ¿Y qué pasa con esta presión? Pues esta presión se sustituye acá. Acá está, miren. Sustituyendo, la diferencial de S va a ser igual a NR, porque ya no aparece T, porque esto se estaba dividiendo entre DT. Entonces, T entre DT, ¿a cuánto es igual? 1. A la unidad, muy bien. Y nos queda DB sobre B. Ahí está. Esta es una nueva expresión. Esta expresión ya no se parece a esta, miren. Vean. ¿Dónde está? Ahí. Vean cómo esta. ¿Esta? ¿Dónde está? ¿Esta? Ya no se parece a esta. Ah, no. Espérenme. No hay ninguna. Pero vean cómo ya no son iguales. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que no son iguales? Miren, esta diferencial de S ya no es igual a esta diferencial de S. ¿O sí? No sé, no me gustó. Mejor la quito. ¿Ven que ya no es igual? Esta, no voy a hacer una de estas. Esta. Esta ya no es igual a esta, miren. ¿Ya vieron que son distintas? Porque esta es cuando el proceso es irreversible. Y esta es cuando el proceso es reversible. Vean, la diferencial de S, NR, diferencial de B sobre B. ¿Cómo se comporta el número de moles? Como una constante. R, ¿qué es? Una constante. Entonces, si integramos la diferencial de S, lo que tenemos es delta S, ¿verdad? Y N y R son constantes, y al integrar la diferencial de B sobre B, ¿qué tenemos? Logaritmo natural de B2 sobre B1.
Y ya tenemos nuestra expresión para calcular la entropía cuando el sistema es reversible. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser exactamente igual a S2 menos S1. Ahora bien, la segunda ecuación es la misma, solo que con logaritmo de base 10. Y con logaritmo de base 10 va a ser solo adicionando el factor 2.303, que es el que nos convierte del logaritmo natural o neperiano a logaritmo vulgar o de base 10. Pero es la misma expresión y ambas son igual a S2 menos S1. Ahora bien, si aplicamos la ley de Boyle para procesos isotérmicos, B2 sobre B1, ¿a qué es igual? Sería igual a P1 sobre P subíndice 2. Entonces, algunos autores van a encontrar ustedes en los libros que la delta S en procesos reversibles va a ser igual a NR, logaritmo natural, de P1 sobre P subíndice 2. O bien, delta S va a ser igual a NR por 2.303 por el logaritmo de base 10 de P1 sobre P subíndice 2. Es decir, aplicando la ley de Boyle, ¿no? Para procesos isotérmicos. Ahora bien, irreversiblemente, pues la diferencial de S es igual a P diferencial de B. Y al integrar la diferencial de S, tenemos incremento de S. Al integrar esto, recuerden que la temperatura es constante, sale fuera de la integral. Y la presión es constante, sale fuera de la integral. Entonces, la integral diferencial de B, ¿a qué va a ser igual? A delta B. Y vean, nos queda esta expresión. Delta S irreversible va a ser igual a P incremento de B sobre dt. O delta S irreversible va a ser igual a P y el incremento de B también puede ser expresado como B2 menos B1 sobre dt. Y esto es para procesos que no son reversibles, es decir, que son irreversibles. ¿Se entendió? Profe, bueno, una duda es que dijo que se podría cambiar la B por la P, ¿verdad? Ley de Boyle. Sí, efectivamente, voy a volverlo, eres Antonio, ¿verdad? Sí, es que esa parte sí no la entendí, la de dijo por qué se podía cambiar la B por la P. Sí, lo voy a repetir, Antonio. Te refieres a esta, mira, esta parte. Bueno, sí entendiste que el proceso de integración, ¿verdad? Cuando integramos la diferencial de B, lo que vas a obtener es logaritmo natural de B. Y al sustituir los límites, vas a tener logaritmo natural de B2 sobre B1. Eso sí se entiende, ¿verdad, Antonio? Sí, eso sí, profesor. Bueno, ¿a qué es igual B2 sobre B1? Por la ley de Boyle. Bueno, B2 sobre B1. ¿A qué es igual? A P, igual a P1. B2 sobre P2 B1. sobre... Bueno, la ley de Boyle nos dice, sí, Antonio, la ley de Boyle nos dice que manteniendo la temperatura constante, B2 sobre B1 va a ser igual a P1, a P1 sobre P subíndice 2. Esto es una relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión de un gas, manteniendo la temperatura constante. Esta es la ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Se acuerda o no? Sí. Lo único que hice fue aplicar la ley de Boyle. No escribí aquí la ecuación, pero ustedes lo pueden hacer, desde luego, ¿no? Aquí lo que tendría que poner aquí es aplicando la ley de Boyle, delta S será igual a NR, el logaritmo natural de P1 sobre P subíndice 2. O, aplicando la ley de Boyle, delta S también puede ser NR por 2.303 por el logaritmo de base 10 de P1 sobre P subíndice 2. ¿Sí, Carlos? ¿Sí, Antonio, perdón? Sí, profe, ya, más claro. Ya. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda?
¿No? Bueno, ¿cuál es la particularidad que observan de este desarrollo, de esta modelación que hice? ¿Cuál es la particularidad? Aparte de que el proceso es irreversible o reversible, ¿cuál es la gran particularidad? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, que en ambos casos la temperatura permanece constante. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno, pero no siempre va a pasar eso. Habrá ocasiones en que tengamos que calentar agua de 20 a 50 grados, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, ahora la pregunta que surge es, ¿qué pasa cuando calentamos agua, por ejemplo? Es decir, cuando la temperatura no permanece constante. Y es la última diapositiva Hay una del día diferencial, de ¿no? hoy. Muy bien, muy bien. Ahora, la siguiente diapositiva dice o tiene como título efecto de la temperatura en la entropía. Es decir, como dijo su compañero, hay una diferencial de temperatura. Y aquí está, miren, ya aquí están, ¿sí las ven? Aquí está una diferencial de T. ¿La logran ver? Ya la sombreé. Aquí hay otra, miren. Ven cómo aparecen, como por arte de magia. ¿Por qué aparecen? Porque ya dijo su compañero, porque hay una diferencial de T. Bien, bueno, ahora vamos a ocupar nuestro tiempo para entender qué pasaría si la temperatura no permanece constante. Es decir, que hay una diferencial de T. Es decir, que la diferencial de T es diferente de cero. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ahora voy a hacer una modelación cuando, primero, cuando estas condiciones. Delta T diferente de cero. Es decir, hay dos temperaturas por lo menos. T no es constante. Es decir, hay dos temperaturas y estas no son iguales. T1 diferente de T2. Estas tres cosas me definen un proceso no isotérmico. ¿Sí se entiende? Un proceso no isotérmico. Y bueno, vamos a partir otra vez como por arte de magia de la ecuación general de entropía. Diferencial de S es igual a diferencial de Q sobre dt. Vean cómo todo parte del mismo barro, es el mismo barro. Y dependiendo de cómo vayamos cambiando nuestras variables, vamos dando forma a los modelos. Pero es el mismo barro negro de Coyotepec. Es el mismo barro negro de Coyotepec. La ecuación es la misma. Dice, a volumen constante, ¿qué pasa? A volumen constante, esta dQ que tenemos en nuestro modelo diferencial de entropía o ecuación general de entropía, ya no es una dQ cualquiera. A volumen constante es una Q a volumen constante. ¿Y qué es una Q a volumen constante? ¿Quién me dice? ¿Qué es una Q a volumen constante? Es una energía interna. Entonces, a volumen constante va a ser igual a N, dQ, perdón, va a ser igual a diferencial de energía interna, y esto a su vez va a ser igual a M por CB y por diferencial de T. Y vean cómo aquí, en automático, ya estamos estableciendo que la temperatura no es constante. Es decir, que se trata de un proceso no isotérmico, porque tenemos una diferencial de T. Y en automático esta diferencial de T hace que tengamos que usar una capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque las unidades de la capacidad calorífica van a ser calorías sobre mol grado. Y el significado de este valor será que será la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado, es decir, tenemos una diferencial de T, 1 mol de sustancia, tenemos una N. Vean, esto es energía interna. Entonces,
si integramos estas formas diferenciales de Q, vean, la integral diferencial de S, ¿a qué va a ser igual? A dq, pero dq vale ncb diferencial de t. ncb diferencial de t sobre dt. Recuerden que esta diferencial de Q se está dividiendo entre dt para definir a la entropía. Y integramos esto, vean. Integramos la diferencial de S, ¿a qué es igual la integral diferencial de S? Pues es delta S. Por n, que es constante, y vean chicos, pongan mucha atención. Se ve cómo se comporta en este modelo. ¿Quién me dice? Como una constante. Muy bien. Sí hay capacidades caloríficas constantes, ¿se acuerdan? Sí, profe. Y ya se las mandé ahí con su compañero. Y esas capacidades caloríficas, cuando son constantes, salen fuera de la integral e integramos la diferencial de t sobre dt desde t1 hasta t2 y tenemos el logaritmo natural de t2 sobre t1. Esta expresión es la que ustedes van a encontrar en los libros de texto de termodinámica para definir a la entropía en procesos no isotérmicos. Es decir, a volumen constante y en un proceso no isotérmico, esta es la entropía o el modelo para calcular el cambio entrópico del sistema. Puede ser que algún texto nos diga que va a ser igual a la delta S como n CB por 2.303 del logaritmo vulgar de T2 sobre T1. Esto es correcto. Pero aquí lo más importante es que, como acaba de decir su compañero, el CB se asume como una constante. Pero no siempre es así, ¿eh? Recuerden que las capacidades caloríficas pueden ser funciones de T, es decir, pueden ser unas variables. Y cuando esto suceda, este CB no sale de la integral por ningún motivo, sino que se integra como una función de T. Bueno, y ya para finalizar, análogamente, a presión constante, esta diferencial de Q, ¿qué va a ser? Entalpía, ¿no? Y va a ser igual a N por Cp por diferencial de T. Y de la misma forma, al integrar la diferencial de S, tenemos delta S. N es constante, se asume un Cp constante, salen fuera de la integral, y la integral de la diferencial de T sobre T será el logaritmo natural de T2 sobre T1. Ambas integraciones se realizan en los límites de T1 a T2. Y tenemos nuestros modelos cuando la temperatura es constante y cuando nuestro sistema se somete a calentamiento, es decir, cuando no hay temperatura constante. Quizás lo que no está incluido aquí y que lo vamos a incluir más adelante es cuando el Cp o el Cb son funciones de T, es decir, cuando no son constantes. ¿Tienen preguntas? Sí, una. Ahora sí. Ahora sí, Al momento de... Ahorita les voy a mandar la presentación, ¿sale? Ahorita les mando esta presentación porque ya he concluido. Les voy a mandar la presentación para que la puedan ustedes revisar detenidamente porque ya no hay más teoría. Eso es toda la teoría. Ahora vamos a resolver los problemas. Algunos serán de temperatura constante, otros serán de calentamiento. Es correcto, ¿verdad? Está bien, profe. Bueno, la vamos a dejar por hoy hasta este momento. Y Profe. les voy a mandar. Sí. Nada más una duda. Sí, Al sí, momento adelante. de Carlos, sí, integrar adelante. ddt sobre dt, al Sí. integrarlo, cuando integramos ddt sobre dt para obtener el logaritmo natural de t2 sobre t1, Sí. mi duda es por qué queda t2 sobre t1 y no t2 menos t1. Por la identidad logarítmica, Carlos. Voy a escribirla acá. Acá la voy a escribir, ¿te parece? ¿Te acuerdas que hay una identidad logarítmica? Acá voy a tratar de hacer un espacio. Acá lo voy a hacer, Carlos. Muy bien, buena pregunta. Acá lo voy a hacer, ¿te parece? Bueno. Ok.
Es que no me quiero obedecer mi... Ok, ahí está, ya estoy. Hay una identidad logarítmica, Carlos, que nos dice, efectivamente, al sustituir los límites, lo que nos queda es logaritmo natural de... La identidad logarítmica, pues, es el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Realmente, recuerden que siempre les dije al inicio que en la vida solo se hacen dos operaciones, sumar y restar. Entonces, el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A sobre B. ¿Sí, Carlos? Es decir, una división es una resta. Ah, sí, ya. Yo era el que escribió mal ahí. Yo era el que había escrito mal en mi formulario la... No, entonces B, A va a ser T2, B va a ser T1. Cuando sustituyes los límites de la integral es correcto. Lo que sustituyes es el logaritmo natural de T2 menos logaritmo natural de T1. Hasta ahí estamos de acuerdo. De hecho, algunos textos así lo tienen, ¿eh? NSB, logaritmo natural de T2 menos logaritmo natural de T1. Es correcto. Es más, cuando hagan sus ejercicios, háganlo de las dos formas para que vean que les sale el mismo resultado. Entonces, pero este logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B realmente puede expresarse como logaritmo natural de A sobre B. Esta es nuestra identidad logarítmica. Por eso, el logaritmo natural de T2 menos el logaritmo natural de T1 es igual al logaritmo natural de T2 sobre T1. Pero aquí tengan mucho cuidado, porque no lo puse, pero ahora lo voy a poner. Aquí hay un paréntesis. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese paréntesis? Pues que primero, es que no sé, que pues primero van a hacer la división de las dos temperaturas y al cociente obtenido le van a sacar logaritmo natural. ¿Ok? ¿Sí? ¿Carlos? Sí. ¿Ya Sí, quedó muchas claro? gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, los voy a dejar y les voy a mandar ahorita su material para que... Ay. Les voy a mandar ahorita su material para que lo puedan revisar, ¿ok? Ok, profe. Y la siguiente sesión, pues ya iniciamos nuestros problemas, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bien, entonces, pues bueno, Manuel, si no hay más que decir, alguna intervención, alguna duda, pues bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado y ya tenemos los fundamentos de entropía para poder resolver nuestros ejercicios de cambio de temperatura o procesos isotérmicos, tanto reversibles como irreversibles. Les agradezco mucho, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, Profesor, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Gracias, Cuídense, profe. pues. Gracias, profe. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos.